Ustedes se van a dar cuenta que dependiendo del libro que ustedes consulten, puede haber algunas diferencias en los valores. Para que no se confundan, para efectos del previo y las preguntas y todo lo que vamos a hacer durante este semestre, van ustedes a aprenderse estos valores que yo les voy a comentar. Vuelvo a insistir. De pronto ustedes consultan la Gannon, o la Gateway, o la Betsy Taylor, o el libro que traje para hacer preguntas hace poco en los Estados Unidos, donde saldrán las preguntas del previo, y ustedes verán que las presiones son un poco diferentes, ¿verdad? Pero vamos a manejar estas presiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo no voy a borrar el tablero durante toda la clase, luego al final van a quedar todos estos conceptos aquí, en el tablero, para que ustedes los pongan. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar que tenemos todas son presiones diferentes, pero que tenemos presiones diferentes dentro de la sístole y la diástole. Y debemos recordar que la diástole siempre maneja bajas presiones comparado con el sístole. O sea, las presiones diastólicas siempre son más bajas que las presiones sistólicas. Bien, empecemos hablando de la aurícula derecha. Entonces, en la aurícula derecha tenemos una presión de la aurícula derecha en sístole y tenemos una presión de la aurícula derecha en diástole. Más o menos la presión de la aurícula derecha en diástole es 2 milímetros de mercurio. Y en sístole es doble, 4 milímetros de mercurio. O sea, cumplimos el criterio que las presiones diastólicas son más bajas que las presiones sistólicas. Pero si comparamos estas presiones con la de la aurícula izquierda, vamos a darnos cuenta que la presión de la aurícula izquierda en sístole y la presión de la aurícula izquierda en diástole son diferenciales. También cumplen que la diastólica es más baja, tiene 6 milímetros de mercurio aproximadamente, y la sistólica es más alta, tiene 8 milímetros de mercurio aproximadamente. Si ustedes comparan, sin embargo, las presiones de las cavidades izquierdas son muchísimo más altas que las de las derechas. El otro elemento importante son las presiones de los ventrículos, y se cumple lo mismo. Tenemos una presión del ventrículo derecho en sístole, presión del ventrículo derecho en diástole, y vamos a ver que en sístole la presión del ventrículo derecho es cercana a 25 milímetros de mercurio. Y en diástole, la presión del ventrículo derecho en diástole es cercana a 0 milímetros de mercurio. Si comparamos estas presiones con las presiones de las cavidades izquierdas, nos vamos a dar cuenta que la presión del ventrículo izquierdo en sístole y la presión del ventrículo izquierdo en diástole también es diferencial. Fíjense esta diferencia enorme y notoria. La presión del ventrículo izquierdo en sístole es de 120 milímetros de mercurio. Y la presión del ventrículo izquierdo en diástole es cercana a 0 milímetros de mercurio. Y por último, si analizamos las presiones desde la aorta y desde la pulmonar, recordando que obviamente la aorta surge aquí del ventrículo izquierdo, aquí sale la aorta, muy bien, y que obviamente la pulmonar sale por acá, del ventrículo derecho. Entonces vamos a mirar cómo serían las presiones aórticas y las presiones pulmonares. Empecemos con las presiones pulmonares, de la arteria pulmonar. Entonces tenemos presión de la arteria pulmonar en sístole, presión de la arteria pulmonar en diástole. Un fenómeno interesante es que la presión máxima de la cavidad ventricular en sístole se transmite también al vaso sanguíneo. ¿Eso qué significa? Que la presión máxima del ventrículo derecho, que es 25 milímetros de mercurio, es la misma presión sistólica de la arteria pulmonar. 25 se transmite, ya lo vamos a ver ahorita por qué. 25 milímetros de mercurio. Y en diástole la presión de la arteria pulmonar en diástole es cercana a 10 milímetros de mercurio. Esto en cuanto a la arteria pulmonar. Miremos la aorta. Con respecto a la aorta también tenemos una presión de la arteria aorta en sístole y presión de la arteria aorta en diástole. En sístole, la presión de la aorta es similar a la presión del ventrículo.